Quiero invitarlos para que abran sus Biblias en el libro de Génesis. Génesis es el primer libro de la Escritura y quiero animarlos para que la abran en ese libro, Génesis, en el capítulo 2. Estamos avanzando en nuestra serie que hemos titulado Vayan y Hagan. La idea es que ustedes y yo descubramos desde la Escritura cuál es la misión de Dios para nosotros. Cada uno de ustedes tiene planes para esta tarde, ¿cierto que sí? O por lo menos planes para el resto de la semana. Seguramente usted es una persona más organizada que yo y tiene planes para el resto del mes. Yo conozco un amigo, un colega mío que hace planes para el año. Y él y yo tenemos conversaciones muy interesantes de por qué no hacerlo. Por qué sí hacerlo y por qué no hacerlo. Pero esos planes que Dios tiene para nosotros, que usted tiene, son los planes de Dios, encajan de alguna manera con los planes de Dios. ¿Sabe usted que es posible que esos planes se frustren y no se lleven a cabo? La idea es que nosotros desde la Escritura encontremos cuál es el plan de Dios para nosotros al ponernos Él acá en esta tierra, al darnos esta vida que usted y yo tenemos, las relaciones que tenemos, los bienes que tenemos. ¿Qué se propone Él? ¿Cuál es la intención de Él con nosotros? Yo he puesto como título esta mañana el sermón Corregentes de la creación, y alguien me preguntó que qué era eso. Corregentes es lo más parecido a gobernantes o cuidadores o compañeros de Dios en la creación. Ustedes y yo hemos sido invitados, además que es un privilegio extraordinario, a acompañar a Dios, no porque Él se sintiera solo o confundido, pero Él quiso invitarnos a usted y a mí a acompañarlo en la administración de lo que Él hizo. Él lo hizo para nosotros y nos invita para que lo administremos. Así que quiero que me acompañen por favor a Génesis capítulo 2 y voy a leer el versículo 15. Esta es una de las muchas afirmaciones que Él hace, pero esta es en el mismo inicio. Dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Como creyentes en Dios, como creyentes en la obra de Cristo Jesús, es fácil para nosotros poner todo nuestro interés, todo nuestro enfoque de nuestra misión como iglesia de Dios en el único objetivo de que las personas sean salvadas de su pecado, que las personas sean protegidas del juicio de condenación. Es fácil, y yo diría que en lo que yo conozco de mi fe, eso es lo que me enseñaron. El pecador debe ser librado de su pecado. Y si bien este es un asunto de extrema importancia en toda la Escritura, si bien es esta la razón de toda la Escritura también incluye el hecho de que ustedes y yo, la humanidad, fuimos creados con el universo, con un propósito común. El propósito de Dios no es exclusivo para los humanos, el propósito de Dios es también para su creación. Ese propósito, por supuesto, fue desfigurado cuando nosotros los humanos nos rebelamos contra Dios, cuando desobedecimos. Si bien la misión de Dios es erradicar el mal y el maligno de su creación, según la Escritura, allí no termina la misión de Dios, allí no termina lo que Dios se ha propuesto. Dios ha tomado la decisión de redimir de una manera completa, de restaurar toda la creación. Ha completado en parte esto mediante la obra de Cristo Jesús y la resurrección de Él. Jesús dice: consumado es. Y Dios brindará el completo final mediante una nueva creación cuando Jesús regrese con gran poder y gloria. Y dice la Escritura: entonces habrá cielo nuevo y tierra nueva. La Escritura tiene mucho que decirnos sobre la distancia, sobre la brecha que hay entre lo que pasó en la creación original, lo que pasó en Edén, y lo que será aquella otra creación nueva, o lo que Jesús llama paraíso. El espacio que hay entre estos dos eventos, entre la creación y entre el paraíso, los eventos que suceden entre esos dos eventos nos involucran a usted y a mí de manera directa. Ustedes y yo somos participantes como hijos de Él en estos eventos.
La creación es un asunto de extrema importancia en la Escritura. Ella tiene una inmensa relevancia en la comprensión bíblica de la misión de Dios. Lo creado. En la práctica, la inmensa mayoría de creyentes no tienen mayor interés en el gobierno y en el cuidado de la creación, de lo que es lo creado. Casi ninguno o poca importancia hay en la vida de ellos acerca de la creación en sí. Ahora debemos entonces ustedes y yo, como creyentes, como hijos de Dios, regresar al inicio, al principio, y mantener en mente lo que Dios delegó a nosotros sobre el cuidado de la creación cuando nos creó y nos puso acá. Recuerden, Dios primero creó todo esto y después nos creó a ustedes y a mí, nos puso en esta tierra. Necesitamos ir allá y preguntarnos cuál era la intención de Dios cuando nos puso acá. Y por supuesto mucho de eso está en los primeros 2 capítulos de Génesis. Todo lo que usted tiene que hacer es leer esos 2 capítulos, son bien interesantes. Hay tremenda información allí. Y que notemos algo interesante, que por la Escritura la restauración de todas las cosas, la restauración de nuestro ser, pero la restauración de la creación y de todas las cosas está conectada de una manera directa con Cristo Jesús. Cuando Él nos dice que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Así que el gobierno y el cuidado de la creación es una parte legítima, es una parte urgente, es una parte vital de la misión de la gente de Dios. Ustedes y yo debemos considerar la creación como una parte muy importante de nuestra misión. Leí una frase de un jefe indio en 1800, no que yo haya estado con él allá en 1800, pero que hay una frase de un jefe indio que está en el zoológico en San Luis, Missouri, refiriéndose al río Mississippi. Dice así, comillas, el río es nuestro amigo, el río es nuestro hermano, el río transporta comida, el río mismo tiene comida, el río transporta a nuestros enemigos, a nuestros amigos, el río es nuestro amigo. Tienes que tratar al río de la misma manera que tratas a tu mejor amigo. Unos días atrás estaba sentado con un hermano de la iglesia a la orilla de la playa, aquí nomás, en una playa bien cercana en Key Biscayne, y se nos acercó un señor mucho más adulto que nosotros y sin intermediar palabras con nosotros dos, dijo, esto es un desastre, mirando la playa. Dijo, yo vine acá en el 62 y esta playa era un manglar, pero miren este desastre. Yo no metería a ninguno de mis hijos a esa playa. Dios en el mismo momento de la creación nos entregó a nosotros encargos con su creación. Nos asignó ser corregentes, ser siervos, ser cuidadores de la creación. Nosotros nos hemos rebelado, hemos decidido no contar con la sabiduría de Dios para esta tarea, para gobernar la creación. Hemos decidido por nosotros mismos lo que es bueno o lo que es malo para la creación. Mientras que eso de lo que es bueno o lo que es malo le corresponde decidirlo solo a Dios. No hace falta sino leer algunos artículos y usted se dará cuenta de los desastres ecológicos que como humanos hemos causado tratando de ayudar a nuestro entorno. Por ejemplo, la inclusión de especies extrañas a un ambiente específico con el propósito de controlar algunas otras especies invasivas, y entonces esa especie que trajeron a este sitio se convierte en un problema para ese otro sitio. Nosotros hemos renunciado a la sabiduría de Dios y hemos decidido por nosotros mismos lo que consideramos que es bueno o que es malo. Ahora, una pregunta, si Dios va a rendir de nosotros, si Dios, dice la Escritura que Dios va a pedir cuenta de cualquier palabra ociosa que usted y yo digamos. Si Dios va a pedir cuenta de nuestras palabras, yo les garantizo que Él seguramente nos va a inquirir acerca de nuestra responsabilidad que nos entregó al principio, como regentes, como gobernantes, como siervos de esta creación, de cuidadores de esta creación que Él nos dio.
Pues ese es el mandato original que Él nos dio. Quiero que me acompañen a leer Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, donde está nuevamente este mandato también. Miren lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Según la Escritura, usted y yo somos reyes de la creación. La primer mención de los humanos en la Escritura, el primer momento cuando ustedes y yo somos mencionados en la Escritura, señala dos asuntos fundamentales que están conectados. El primer asunto es que ustedes y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. El segundo evento es que Dios nos asignó a nosotros, nos mandó que ejerzamos dominio sobre su creación. Representamos la imagen de Dios al ejercer ese dominio sobre la creación, ese cuidado sobre la creación. Tenemos una misión en la creación porque Dios nos puso en su creación. Dios no nos puso acá ociosamente. Es más, Dios nos puso acá y nos asignó responsabilidades, como para que no haya especulación acerca de ¿y para qué estaré siendo yo aquí en esta tierra? Que la gran pregunta filosófica que se hace: ¿y para qué estoy aquí en la tierra? Para que la gobierne, dice la Escritura. Para que la cuide, dice la Escritura. Dios no solamente nos dice que llenemos la tierra, que es la parte que más nos gusta. Cuando Él nos dice multiplíquense, ustedes saben cómo nos multiplicamos y esa parte la disfrutamos mucho. Pero Él no solo nos dice que llenemos la tierra, sino que además nos dice que sojuzguemos la tierra, que gobernemos sobre el resto de las criaturas. Ahora, esa palabra de subyugar es una palabra muy fuerte en los idiomas originales y es la idea de la imposición de la voluntad sobre algo o sobre alguien, pero no necesariamente esa palabra implica violencia o implica fuerza o implica abuso de ese alguien. En el versículo 28 que acabamos de leer, la primera palabra que Dios usa tiene las implicaciones de hacerla producir, de lo que conocemos usted y yo como agricultura, como labrarla, cuidarla, conocerla. Todo lo que implica, todos los asuntos relacionados entre nosotros como humanos y la creación. Limpiar su prado, quitar lo que sea maleza, recortar los árboles, sembrar cosechas, recoger cosechas, no desperdiciar. Todo eso tiene que ver con esa palabra de que ustedes y yo la hagamos producir, la cuidemos. La segunda palabra que el Señor usa es sojuzguen o sometan o gobiernen, y describe la responsabilidad entregada por Dios exclusivamente a los humanos. Dios no le entregó esta responsabilidad a ninguna otra especie. La tarea de que ustedes y yo gobernemos y ejercemos dominio sobre el resto de su creación. Con estas palabras, Dios está poniendo en manos de los humanos el gobierno, la autoridad y el reinado que le pertenecen a Él, que son de Él, pero nos los está entregando a nosotros sobre toda la creación. Es más o menos, yo no sé si a usted le ha pasado, si no le ha pasado, ojalá le pase lo antes posible, cuando un amigo le dice a usted: tengo un apartamento en las Islas Canarias. Si de pronto le provoca ir a vacaciones, aquí están las llaves. Vaya, visítelo, que allá hay personas que se van a encargar de atenderlo a usted. Más o menos es eso, es entregarnos algo para nuestro beneficio y para que usted y yo lo disfrutemos. Pero por supuesto se cae por su propio peso que el amigo suyo espera que usted le regrese su apartamento tal y cual estaba o mejor. Eso decía mi papá: cuando a usted le presten una herramienta, entréguela como estaba o mejor. Si usted puede limpiarle las telarañas que hay en el apartamento, sería muy bueno. Si hay una chapa floja y usted la puede apretar, hágale ese favor a su amigo que le prestó el apartamento.
La idea acá es que Dios nos ha entregado esta creación para que la cuidemos. Sería prudente de parte de nosotros usar también la sabiduría de Dios, el consejo de Él para administrar la creación, ¿no les parece? De lo contrario, ustedes y yo estaríamos arañando en la oscuridad sin contar con la sabiduría de Dios, por ejemplo, para sembrar piña o para sembrar café o para pescar en los ríos o para talar los bosques. Estaríamos arañando en lo oscuro si no usamos los recursos que Dios nos dio con la sabiduría que Dios tiene. Los científicos hoy dicen algo interesante, que el desastre ecológico que hay es posible, todavía tiene una ventana donde ustedes y yo, si actuamos juntos, podríamos revertirlo, pararlo. Mi esposa, cuando me ve a mí viendo este tipo de informes científicos, se quita de mi lado y me dice: yo no resisto esto, a mí me da mucha tristeza. Pero en verdad a mí me causa un profundo desafío. ¿Cuál es mi parte? ¿Qué ha dicho Dios para Hamid, para usted y para mí como creyentes acerca de la creación? Dios instaló a la raza humana para que cuidemos de la creación. ¿Saben lo que hacían los reyes y emperadores en la antigüedad? Plantaban imágenes de ellos, estatuas de ellos enormes en ciertos lugares de su dominio para dejar claro en la mente de sus súbditos cuál era la extensión de su territorio. ¿Sabe lo que ha dicho Dios? Dios nos ha puesto a nosotros, instaló la raza humana y nos instaló a nosotros en su creación, a nosotros, a quienes nos hizo a su imagen y semejanza, y nos ha autorizado a usted y a mí sobre su creación para que ejerzamos dominio sobre ella, gobierno sobre ella. Esa autoridad le pertenece a Él. Él es el creador, Él es el dueño, Él es el que sustenta lo creado, pero nos ha invitado a nosotros a participar. Nos ha dado esa autoridad. Debemos entonces preguntarnos, usted y yo, ¿de qué manera Dios ejerce su autoridad sobre la creación? ¿Cómo es que Dios hace eso? Porque solo de esa manera ustedes y yo podemos decidir cuál es la imagen de Dios que usted y yo representamos acá. ¿Cómo trata Dios la hierba? ¿Cómo trata Dios los cultivos? ¿Cómo trata Dios las montañas? ¿Cómo trata Dios los ríos? Porque de esa manera ustedes y yo podemos decir: ok, así es como yo debo hacerlo. ¿Cómo trata a su amigo el apartamento que le prestó en las Islas Canarias? Porque su amigo espera que usted lo trate de la misma manera. A propósito, ¿hay alguien que tenga un apartamento en las Islas Canarias? En Salmo 145 y en otros pasajes, en otros muchos pasajes de la Escritura, el Salmo no lo he puesto allí. Los invito esta tarde, si pueden, lean el Salmo 145. En este y en otros pasajes vamos a encontrar la respuesta a esto. En el Salmo 145, Dios es llamado mi Dios y mi Rey, y a la creación es llamada a que adore a Dios. Ahora, al leer este salmo y al leer otros muchos pasajes, usted va a encontrar repetidamente, recurrentemente, que la forma como Dios gobierna su creación está caracterizada por ciertas cosas. Y en este salmo, que son creo que unos 12 versículos nomás, hay varias de estas expresiones de cuál es la actitud de Dios, cómo es que Dios gobierna su creación. Usted va a encontrar por lo menos esto: Dios lo hace con sabiduría, con poder, con soberanía, con bondad, con gracia, con compasión, con fidelidad, con generosidad, con provisión, con protección, con justicia, con amor. Así gobierna Él la creación que nos entregó a nosotros. Ahora, si usted y yo averiguamos y entendemos y descubrimos cómo es que Dios lo hace, eso va a ayudarnos a nosotros a enfocar y a reorientarnos de cómo actuar con la creación. Las mismas cualidades debieran aparecer en nosotros, porque según la Escritura, ustedes y yo fuimos hechos a su imagen y semejanza. Ustedes y yo deberíamos de estar pensando, tratando, sirviendo a la creación, al menos con esas características, con cuidado, con amor, con protección, con generosidad, con sabiduría, con bondad, relacionándonos con lo creado, al menos de esa manera.
No necesariamente tiene que ser como lo que yo he visto en algunos lugares en nuestra ciudad, personas abrazadas a los árboles y haciendo, yo no sé qué le están diciendo al árbol. Además, bueno, hay algunas personas que aseguran que las plantas lo escuchan a uno. Y yo estoy ya llegando casi a convencerme de eso. Pero los he visto así, abrazados de los árboles, diciéndole cosas. No tiene que llegar a eso. Pero por lo menos debe haber en nosotros algo que refleje de la misma manera que Dios trata a su creación, porque usted y yo fuimos hechos a su imagen y semejanza, tratar a la creación de la misma manera, que eso nos ayude a considerarlo. Debemos hacerlo con el mismo carácter del Dios que usted y yo representamos, del Dios que nos creó. Pues Él ha puesto esas cualidades en nosotros, dice la Escritura, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ya están en usted. Usted puede pensar mejor. La imagen y semejanza de Dios en nosotros, yo diría que nos forza, nos obliga a reflexionar humildemente sobre el carácter y la expresión del carácter de Dios hacia nosotros mismos y hacia lo creado. El hecho de que usted y yo hayamos sido creados a su imagen nos ayuda con humildad a pensar, bueno, de la misma manera debiera yo estar pensando no solo de mi vecino, de mi hermano, del cónyuge, de mi enemigo, pero de lo creado también. Somos, además de que la Escritura dice que somos reyes y corregentes, cogobernantes con Dios, somos, además de que tenemos autoridad sobre la creación, somos siervos para la creación, siervos de la creación. En el versículo que leímos al inicio, en el versículo 15 de Génesis 2, Dios nos manda eso. Voy a leerlo nuevamente, Génesis 2:15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Encontramos dos descripciones en este versículo de la misión nuestra como criaturas de Dios, a quienes Dios creó a su imagen y semejanza. Dios nos puso en un ambiente especial. Dios nos puso en su jardín. Y para mí eso es muy diciente, porque yo me acuerdo de mi abuela. Mi abuela no dejaba que ninguno de nosotros pasara por su jardín si ella no estaba con nosotros. Porque ella tenía que decirnos por dónde debemos caminar en su jardín, el que ella había cuidado, el que ella había plantado. Y en verdad era un jardín extraordinario, espectacular. Que nosotros, cuando ella estaba descuidada, de hecho mandábamos a alguno a que se llevara a la abuela para allá y nosotros nos le metíamos al jardín por donde ella nos había dicho que no nos metiéramos en su jardín. Dios nos puso a nosotros en su jardín, en un lugar especial, con una tarea simple: cuídenlo, lábrenlo. En verdad son dos asignaciones directas, son dos asignaciones simples. La primera tiene la connotación de trabajar duro en el proceso de servir, de labrar, de cultivar. La fuerza de la palabra está en servir. Hemos sido puestos por Dios en su creación como siervos de su creación, y así, de esa manera, sirviendo a su creación, cultivándola, labrándola, es que ustedes y yo ejercemos reinado sobre la creación, dominio sobre la creación. El segundo significado se refiere a mantener algo seguro, a mantener algo vigilado, guardándolo de una manera devota, de una manera especial, dedicada, como algo muy valioso, como con una atención reverente, más o menos como lo que nos manda la Escritura a usted y a mí con la palabra de Dios, que ustedes y yo la guardemos, la cuidemos, la atesoremos, la obedezcamos. Esa es la segunda idea del significado en estas palabras. No solo es que la labremos, no solo es que lo cuidemos, pero además que la protejamos de una manera especial. Es claro en la Escritura que toda la creación fue hecha para que nos sirva a nosotros. Toda la creación nos fue dada para ayudar, para que supla nuestras necesidades. A mí me encanta, yo diría que el 80% o más de la creación es comestible. Piensen y verán. En la medida en que ustedes y yo gobernemos, reinemos y sirvamos a la creación para cuidarla, para protegerla, para defenderla, ustedes y yo nos beneficiamos a nosotros mismos.
es un efecto recíproco. Usted cuida y la creación le ofrece. Nos beneficiamos si lo hacemos con la sabiduría, si lo hacemos con el consejo de Dios. Todo empieza entonces con los encargos de Dios de que trabajando duro ustedes y yo cuidaremos y protegeremos el mejor interés de lo creado. La principal misión nuestra como seres humanos aquí en la tierra es el gobierno, es la correcta administración y el servicio a la creación. Escuchen esto, Dios nunca revocó esta tarea. Esta tarea sigue vigente. Y mucho cuidado, porque vigente no es el hermano de Jacinto. Vigente es de vigencia, de que se mantiene. Esta tarea nunca se dijo, ya ustedes no tienen nada que ver con la creación. Este privilegio sigue vigente para nosotros. Ustedes y yo tenemos ese encargo de parte de Dios. Somos gobernantes de la creación, reyes de la creación, pero somos siervos de la creación. Las responsabilidades primarias de los reyes en la antigüedad eran actuar con justicia hacia su reino, hacia sus súbditos. Tenían que actuar con justicia. Y Dios hace algo interesante. Acompáñenme por favor. Miren lo que dice el Salmo 72. Dios entrega a los reyes justicia para que ellos obren bien hacia sus súbditos y en su reinado. Acompáñeme lo que dice Salmo 72, versículos 1 al 4. Dice: oh Dios, otorga tu justicia al rey, tu rectitud al príncipe heredero. Así juzgará con rectitud a tu pueblo y hará justicia a tus pobres. Brindarán los montes bienestar al pueblo y fruto de justicia a las colinas. El rey hará justicia a los pobres del pueblo y salvará a los necesitados. Él aplastará a los opresores. Dios encargará y entregará justicia al rey para que pueda defender al afligido, al necesitado. La justicia ha de ser imparcial, pero la justicia no debe ser ciega. No sé si ustedes han visto esa estatua que han hecho de la imagen de la justicia, que es una mujer con una espada y una balanza, pero ella tiene una venda en sus ojos. Bien, la justicia tiene que ser imparcial, pero no puede ser ciega. Según la Escritura, ha de intervenir por lo justo. Quien sea abusador debe ser puesto a cuentas, quien sea abusado debe ser recompensado. Ustedes como gobernantes y yo de la tierra tenemos esa invitación de Dios. Para los humanos, gobernar sobre el resto de la creación como reyes, actuar a imagen de Dios, el Rey, significa hacer justicia. Desde la perspectiva bíblica, en nuestra relación con la creación, ustedes y yo estamos invitados, o significa que debemos mostrar y hacer justicia. Debemos mostrar un interés especial, particular, por el más débil, por el desamparado. Hablar, intervenir por quienes no tienen voz. La barrera coralina, por ejemplo. Los bosques, las especies, la contaminación, los desechos. Una de las frustraciones de mi esposa y en mi casa es la cantidad de plástico y papel que llega todas las semanas a la casa. La polución. Ustedes y yo, como representantes de Dios, somos responsables de aquellos que no tienen voz. Que la voz y la causa de los débiles, dice la Escritura, de los vulnerables, sea oída, que alguien diga algo. Y los llamados somos usted y yo, a quienes se nos entregó este privilegio, esta tarea de gobernar y cuidar. Miren un pasaje que está en Proverbios, acompáñenme, Proverbios capítulo 31, versículos 8 y 9. Dice así:
Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y a los necesitados. Estas frases describen lo que el rey debe hacer por sus súbditos y lo que como hijos de Dios debemos hacer por el resto de su creación, que Dios puso a nuestro gobierno, que Dios puso a que ustedes y yo les sirvamos, y que ella misma nos sirve, pero que no puede hablar por ella misma. Este mandato de gobernar y cuidar la tierra no ha sido revocado. Este mandato de gobernar y cuidar la tierra está estrechamente conectado con la obra de Cristo, cuando Él nos dice que a su regreso Él nos brindará y nos traerá cielo nuevo y tierra nueva. Mire otro versículo, por favor, acompáñeme allí en Proverbios capítulo 12, versículo 10. Mire lo que dice la Escritura. El justo atiende las necesidades de su bestia, pero el malvado es de mala entraña. La Escritura incluso dirige nuestra mirada, dirige nuestra atención, dirige nuestras emociones a nuestras bestias, al perrito que hay en su casa, al caballo que hay en su finca, a la vaca que hay en su finca, a las cabras, a las ovejas. Ustedes y yo somos responsables de el cuidado. Y cuidando de eso, levantando la voz de aquellos que no tienen voz, es la motivación más noble de un hijo de Dios. Envolvernos en esta acción de cuidar y defender la tierra, de gobernar la tierra, en la protección de las especies que la habitan, en la defensa del medio ambiente en el que usted y yo vivimos. Haciendo eso de esa manera, ustedes y yo, como humanos, de hecho, estamos honrando a Dios, a quien nos creó y nos puso acá. Además nos dio esa tarea. Pero no solo eso, sino que además nos beneficiamos a nosotros mismos. Y es una de las marcas de que ustedes y yo estamos obrando con justicia. El solo hecho de que usted esté pensando, el solo hecho de que usted esté confundido, el solo hecho de que usted no esté contento con la polución en su ciudad, o con la forma como se desecha la basura en la ciudad, o que usted vaya a un parque y encuentre tarros plásticos, bolsas plásticas en un parqueadero, basura tirada, el solo hecho de que usted eso le revuelva su estómago, ya está diciendo que en usted hay un deseo de que esto sea gobernado de la manera como Dios espera que sea gobernado, o como Dios ha establecido y manda que sea gobernado y cuidado. No tiene que llegar al extremo de un amigo que vi y me contó con muchísimo orgullo que vio cómo una persona tiró su basura por fuera y él andaba en una moto, él recogió esa basura. Esto es verdad, es una persona que ustedes conocen, no está sentada acá esta mañana. Recogió esa basura, alcanzó el carro y se lo tiró otra vez por la ventana. Yo les decía ahora 8 días que hay no sé si les decía, hay un vecino que me está dejando que su perro haga sus necesidades en mi pasto de afuera. Y yo he estado vigilándolo para decirle algo, pero cambié mi actitud. Ahora estoy vigilándolo para salir con una bolsa y recoger. Que él me vea recogerlo. No quiero decirle nada. Pero necesitamos participar activamente. La primera dimensión de nuestra misión como gente de Dios es la misión que ustedes y yo compartimos con el resto de la humanidad. Es la asignación directa, exclusiva de Dios a nosotros. A nadie más Dios le dijo eso. A ustedes y a mí nos dice Él que ustedes y yo debemos gobernar sobre la creación, sirviéndola y cuidando por ella, con el carácter de Dios, por ser los únicos hechos a la imagen de Dios, con el poder, con la autoridad, con la justicia, con la sabiduría, con el consejo, con el amor que Dios nos ha dado. Son de Él, le pertenecen a Él, pero Él nos los ha dado sobre lo creado.